Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy les voy a platicar mi experiencia con el dispositivo intrauterino DIU Mirena. Este es un dispositivo hormonal que previene el embarazo. No olvides suscribirte. ¡Bienvenidos! Su principal función es incrementar la mucosidad en el cuello uterino y de esta forma impide la fecundación en el óvulo. También va a reducir la membrana que recubre el útero e inhibe parcialmente la ovulación. Su duración es de aproximadamente hasta 5 años después de la colocación. Este dispositivo está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y se puede utilizar en mujeres con premenopausia o en adolescentes. Se puede extraer con facilidad siempre y cuando sea colocado de manera correcta. En unos momentos les voy a platicar mi historia. Hay algo muy importante. Este dispositivo va a disminuir completamente tu menstruación o parcialmente después de un mes o varios meses de su uso. Alguno de sus beneficios es que disminuye el dolor menstrual, esto siempre y cuando tú continúes con tus periodos menstruales y no te los elimine por completo. Va a prevenir infecciones y lo mejor de todo es que previene cáncer de endometrio. El dispositivo se va a colocar durante tu menstruación y una semana después tienes que seguir utilizando algún método de barrera para prevenir el embarazo. Ahora les voy a decir cómo es el procedimiento. Tu médico va a colocar un espéculo en el cuello uterino y va a limpiar con una solución antiséptica. Va a utilizar instrumentos para alinear adecuadamente el canal cervical y va a utilizar un instrumento que parece una regla delgada. Esto va a servir para medir tu cavidad uterina y la profundidad. El próximo paso es que tu médico va a doblar los brazos horizontales del dispositivo Mirena y lo va a colocar en un aplicador. El aplicador es un tubo largo que va a introducirse dentro de tu cavidad uterina. Una vez que se retira este tubo aplicador, el dispositivo Mirena quedará en su lugar adecuadamente. Después el médico va a cortar los hilos del dispositivo de manera que no queden ni muy largos ni muy cortos. Es importante mencionar que durante la aplicación del dispositivo puedes tener mareos, desmayos o incluso una frecuencia cardíaca más lenta de lo normal. Ahora acompáñenme a escuchar mi experiencia. Yo me lo coloqué meses después de tener a mi primer bebé. Al ser cesárea me comentó el médico que era muy arriesgado volver a embarazarme tan pronto, así que era necesario utilizar algún método anticonceptivo. Estaba buscando qué método anticonceptivo podría usar. Me habían mencionado que el DIU de cobre da muchos malestares, incluso te dan muchos cólicos cuando estás en tus días menstruales, así que yo me decidí por el Mirena. Mi ginecólogo me estaba cobrando 2,000 pesos aproximadamente por la colocación y por el dispositivo. Pero recuerdo que un día fui al Seguro Social a vacunar a mi hija y vi que lo estaban colocando gratuitamente. Saqué una cita y me la dieron aproximadamente un mes después. Cuando llegó ese día, recuerdo que me tuvo que llevar el abuelito de mi esposo, ya que nadie podía acompañarme porque todos estaban trabajando. Me pasaron a una habitación en donde yo fui preparada, me colocaron la bata y yo veía 2 enfermeras. Una se veía aproximadamente de mi edad, unos 20 años, y la otra sí se veía ya más grande, como aproximadamente unos 40 años. Fue cuando me di cuenta que la persona que me iba a colocar el DIU era una pasante, y no dudo que yo haya sido su primer paciente en colocárselo. El problema de esto es que siempre que yo acudía con mi ginecólogo, llegaba momentos en donde yo me sentía muy mal, me llegaba a sentir mareada, sentía que me quería desmayar, me daban muchos dolores. Hasta que un día le pregunté a mi ginecólogo si esto era normal y me comentó que sí, que en muchas mujeres lo que sucede es que al momento de introducir el espejo o algún instrumento, pueden llegar a tocar una vena que tenemos nosotras y esa vena lo que ocasiona es que baje tu ritmo cardíaco o tu presión arterial. Algunas mujeres tienen el umbral del dolor alto, yo la verdad es que lo tengo muy bajo. Si yo me llego a pegar en algún lado, en verdad que me duele mucho. Entonces, al momento de que yo acudía al ginecólogo y empezaban a introducir los instrumentos, yo me sentía muy mal. Bueno, retomando un poquito el tema, cuando ya me estaban introduciendo este dispositivo, yo sentía muchísimo dolor, ya que esta enfermera no sabía muy bien cómo hacerlo. Tuvo que llegar la otra enfermera que era más grande que ella y la que le estaba enseñando
para que pudieran introducírmelo de manera correcta. Cuando por fin lo logró, yo ya me sentía muy mal, me sentía mareada con muchos cólicos y recuerdo que la enfermera me dijo, no te muevas porque todavía te tenemos que cortar los hilos. Cuando la enfermera terminó, las dos me ayudaron a pararme y me dijeron que me veía muy pálida y me sentía muy fría. Me preguntaron que si estaba bien. Yo la verdad les dije que sí me sentía un poco mareada. Y la enfermera recuerdo que sacó de su bolsa una guayaba, una fruta y me la dio para que eso me ayudara a que la presión me incrementara. Y eso fue todo. Las enfermeras me dijeron que ya me podía retirar. La verdad es que no podía yo caminar muy bien. Me dolía mucho, tenía muchos cólicos, me sentía mareada, sentía que me iba a desmayar. Y me fui caminando hacia donde estaba el abuelito de mi esposo esperándome. En ese momento, ya cuando íbamos de salida, recuerdo que le dije que si me podía esperar tantito, me senté en las escaleras que estaban afuera del hospital y le dije que me quería desmayar. Su abuelito fue por el carro a donde lo tenía estacionado y en ese lapso yo me empecé como que a recuperar un poco más. Nos fuimos a la casa y cuando llegamos yo me fui a descansar un rato, me tomé una pastilla para aliviar el dolor y me quedé dormida. Al día siguiente, cuando me desperté, yo ya no tenía ningún dolor. Pasaron aproximadamente 4 meses y mi menstruación se eliminó por completo. Esto no fue de manera inmediata. En ese lapso de 4 meses empezó a disminuir poco a poco. Una semana sí sangraba, la siguiente ya no, pasaron 2 meses y de nuevo, y hasta que de un momento a otro ya no menstruaba. Recuerdo que la enfermera me había comentado que el dispositivo se tenía que revisar aproximadamente una vez al mes y revisar que sintieras los hilos. Al principio sí lo hacía y revisaba, los hilos estaban ahí, pero después desaparecieron y yo pensé que era algo normal. Continué mi vida normal, la verdad es que me parecía algo excelente que yo ya no tuviera la regla, pero después pasaron aproximadamente 3 años y empecé a sentir una incomodidad. Cada que yo llegaba a cargar algo pesado, sentía un calambre o como un cólico y tiempo después, no sé, unas horas después, minutos después, empezaba a sangrar. Pero yo la verdad no le daba esto importancia, ya que pensaba que era algo normal debido a la ausencia de la menstruación. También con el paso del tiempo empecé a notar muchos cambios de humor, lloraba de todo, me enojaba de todo. E incluso llegaba a veces hasta sentirme deprimida o triste, me enojaba mucho, me enojaba de todo. Así que pasaron aproximadamente 5 años y yo ya tenía que retirarlo, sin embargo no lo hice. Y aproximadamente a los 6 o 7 años fue cuando decidí quitármelo. Cuando acudí con el ginecólogo para que pudiera retirarlo, no pudo localizar los hilos, incluso me colocó anestesia, la verdad es que se tardó mucho. Este médico ya sabía mi historial, entonces sabía perfectamente cómo yo me ponía en cada consulta, que me quería desmayar, que me daban mareos, entonces por eso utilizó un poco de anestesia, pero al final no pudo retirarlo. No encontró los hilos que son muy necesarios para poder jalarlo. Después comencé a preocuparme porque el ginecólogo me mencionó que para poder retirarlo tenían que dormirme por completo, porque iba a ser un dolor muy fuerte el tener que ingresar un instrumento más profundo para poder retirarlo, ya que iban a tener que hacer más esfuerzo por encontrarlo y esto podía ser un dolor casi insoportable. Pero esto iba a ser algo muy costoso, iba a llevar tiempo y la verdad es que yo en ese momento ya estaba trabajando, pero no tenía el dinero suficiente para poder costearlo. Así que decidí ir nuevamente al seguro. Recuerdo que ese día iba con muchísimo miedo, pero al final tampoco pudieron encontrarlo. Ahí mismo me dieron un pase para sacarme unas radiografías y ver qué era lo que estaba sucediendo. Ellos me mencionaron que probablemente el dispositivo ya estaba completamente volteado y por lo tanto los hilos ya estaban dentro de mi útero. Me sacaron las radiografías y ese mismo día me comentaron que me iban a canalizar al Hospital de la Mujer porque ahí mismo me lo iban a retirar y me iban a dormir y me iban a hacer todo el procedimiento que ya me habían mencionado anteriormente. Llegó el día en que me entregaron mis radiografías y sí, estaba volteado completamente el dispositivo. Entonces me sacaron una cita para ir nuevamente a revisión y que ese día me programaran ya para la operación. Pedí permiso para llegar tarde a mi trabajo y ese mismo día en la mañana me fui al Hospital de la Mujer, a donde me canalizaron para la revisión. Recuerdo que había muchísima gente, incluso me tardé muchísimo en pasar, hasta que llegó el momento en que me hablaron por mi nombre
y cuando ingresé estaban como 6 pasantes y la doctora. Recuerdo perfecto que ese día yo me estaba muriendo de pena. Estaba acostada con un foco enfrente de mí y con 6 o 7 caras viéndome. Hasta que la doctora me empezó a hacer ciertas preguntas, eso me fue distrayendo y me fue calmando los nervios. Le comenté que ya había visto a 3 doctores y que ninguno había podido retirarlo. Le dije que el DIU ya venía volteado, que era lo que se había visto en las radiografías y que ya me habían programado para una operación. Yo la verdad ya iba mentalizada en que no lo iba a poder retirar nuevamente, pero la doctora dijo vamos a intentarlo. Por lo regular cuando los doctores intentaban retirarlo, lo hacían con unas pinzas. Pero esta doctora sacó una cucharilla enorme, si no mal recuerdo se llama cucharilla de Novak, se las estaré dejando la imagen por aquí. Me la mostró, me dijo que era nueva y me dijo que al momento de que la iba a introducir, yo tenía que respirar profundamente para evitar que me doliera más. Les juro que fue un dolor muy fuerte. Este dolor duró como 10 segundos y de repente ya tenía el DIU afuera. Recuerdo que la doctora me lo mostró. Yo cuando vi el dispositivo, este estaba completamente lleno de sangre, lo cual indicaba que también, aparte de que estuviera volteado, estaba encarnado. Y por esa razón había momentos en los que cuando yo cargaba algo pesado, el dispositivo se me encajaba y hacía que yo sangrara. Cabe mencionar que yo nunca fui a revisión en el momento en que yo lo tuve. Eso es algo muy importante que se debe de hacer, ir a revisiones continuas para verificar que el dispositivo no esté volteado como fue en mi caso. Recuerdo que la doctora me dijo, pasa al baño que tenemos aquí, te vamos a brindar una toalla sanitaria porque tu periodo va a comenzar en este instante. Y sí, de hecho así fue. Sin embargo, esa vez mi periodo duró aproximadamente un mes, ya que estuve casi 6 o 7 años aproximadamente sin mi periodo. Entonces tenía que volver a regularizarme. Ese mismo día cuando salí del seguro tuve que irme a trabajar con todo el dolor del mundo y desde ahí yo decidí en lo personal que yo ya no debo de ponerme ningún dispositivo en el seguro social. Con base en mi experiencia, el dispositivo a mí no me funcionó, me detonó migrañas, me cambió el humor, me salió acné y la verdad es que las migrañas hasta el momento todavía las sigo teniendo. Yo tuve una mala experiencia y esto fue por no ir a revisiones médicas. Sin embargo, el dispositivo cumplió su función los 5 años. No quedé embarazada en ese lapso. Si te gustó este video, dale manita arriba. Si tienes alguna duda, coméntame y yo te estaré respondiendo. No olvides suscribirte y dale click en la campanita para que te llegue una notificación en cuanto suba yo un video. Nos estaremos viendo en otro video de vida y experiencias. ¡Adiós!